Buenas noches, mis hermanos. Les saludo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les habla su hermano Pablo Muñoz. Doy gracias a Dios primeramente por esta oportunidad que Él me da de hablar de Él, hablar de su palabra, hablar de este mensaje. Y bienaventurado, y me siento un bienaventurado, porque su palabra dice en Apocalipsis 1:3, dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y por eso doy gracias a Dios, porque me permite leer de su palabra, y soy un bienaventurado por eso. Y también bienaventurado aquellos que oirán este pensamiento, este pequeño mensaje. Y yo estoy confiando y estoy cierto, porque su palabra lo dice. En Isaías 55:11 dice que así será mi palabra, dice, que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. Amén. Qué versículo más poderoso. Hay mucha palabra, hay muchas citas que Dios nos dejó para que caminásemos por ella, para que fuésemos instruidos por medio de ella, y para que también pudiésemos nosotros instruir a aquellos que necesitarían de esta palabra. Así que, mis hermanos, antes de entrar en el mensaje, en este pequeño pensamiento, oremos al Señor buscando de Dios que Él tome la preeminencia, que Él tome el control de todo esto, de estas redes, de este éter, de estas señales, que Él viaje. Hay muchas cosas que viajan por estas ventanas, por estas redes, por este éter. Pero Él dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. Así que eso es, mi hermano. Seamos reverentes y busquemos de Dios. Padre Santo, Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta hora, Señor, por esa gracia inmerecida que nos alcanzó, por tu misericordia, Padre, porque tú dices en tu palabra que no es del que quiere ni del que corre, sino de quien tú tienes misericordia. Gracias, Padre, por considerarme, y gracias por considerar a mis hermanos que están ahí escuchando este mensaje, porque bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, porque el tiempo ya no será más. Padre mío, te pido ahora, Señor, me rindo a ti y te pido, Señor, que tú seas tomando el control, que tu Espíritu Santo, Señor, venga y tome pleno control de mi boca, de mis labios, de mis pensamientos, y que sea solamente tú y tu palabra la que actúen, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo te lo pido, Señor. Amén y amén. Mi hermano, les invito a abrir su palabra, su Biblia, en el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 18. Y dice así en el nombre de Jesucristo: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos.
Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Amén. He tomado algunos extractos del mensaje de mi hermano Branham. Él dice en el mensaje conferencia, dice, hace muchos años hubo otra conferencia de la cual me gustaría hablar, solo por un momento. Fue la época de Navidad a la que estamos entrando ahora, para ver si habría Navidad o no. Así que se celebró una conferencia en el cielo, ver cuál sería este plan de redención. Y fue decidido por Dios que Él vendría a ser hombre, que descendería y tomaría sobre sí su propia maldición. No sería justo que Él enviara un ángel. No sería justo que Él enviara a otra persona. Aun si tuviera un hijo, no sería justo que Él enviara a su muchacho. Así dice mi hermano Branham. No sería justo que yo hiciera sufrir a José por asuntos de mi propio juicio. Yo no sería justo al hacerlo. Si yo pronuncio mi juicio y quiero rescatar eso, lo único que puedo hacer es sufrirlo yo mismo. Esa fue la señal. Ese es el golpe mortal a Satanás. Ahora mi hermano católico y también muchos de mis hermanos protestantes, no es por lastimarlos, pero cuando ustedes intentan hacer de Jesús un Dios un poco menor a Dios, haciendo de Él un Dios menor, ustedes le cortan los pies, lo ponen un poco debajo de la cabeza de Dios y lo hacen un Dios menor. Ustedes están muy equivocados. Jesús era hombre. Él se llamó a sí mismo el Hijo del Hombre. Ese fue un golpe mortal para el diablo. El diablo es altivo. Se construyó un reino más hermoso que el de Miguel. Caín, su hijo, quería hacer un lindo altar, todo de fruta y cosas. Dios no habita en ese tipo de belleza. Pero Dios, para darle el golpe mortal al pecado, miren cómo vino. ¿Cómo eligió Él venir? Hubo una conferencia en el cielo. ¿Cómo irás allá abajo? ¿Cómo vas a hacerlo, Padre? Dijeron los ángeles. Me convertiré en uno de ellos. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Mi ley de redención es un pariente cercano. Y tendré que ser hombre yo mismo. Esa fue la herida que golpeó a Satanás. Nació. Él podría haber bajado con querubines. Podría haber bajado por las escaleras doradas. Podrían haber resonado himnos en los cielos. Él podría haber caminado a la tierra y expulsado todo. Pero cuando Él celebró la conferencia, decidió venir como un bebé. Ustedes, hermanos, conocen esa historia. Ustedes han oído por años la historia del bebé llamado Jesús, llamado Emmanuel, Dios mismo, ahí en un pesebre, hediondo a estiércol. ¡Qué poder de Dios! De Él bajar de su excelsa gloria, que es indescriptible. No hay palabra. Aunque rebuscara por ahí en algún libro de algún sabio, esa palabra que calza con eso que Dios hizo. Nuestra mente natural, carnal y humana, uno espera a nuestros líderes
¿Qué si viniera el presidente? ¿Lo esperaría toda la población, la villa, el lugar donde usted vive? Póngase ahí, ponga su nombre ahí. Usted sabe que son pompas, usted sabe que son alfombras rojas, usted sabe que es música agradable, porque viene un líder entrando, viene el presidente, viene aquel que es enviado de un reino, viene un embajador. Pero qué locura hizo Dios, porque las cosas de Dios para los hombres son locura, y las cosas de nosotros, que para nosotros son normales, para Dios, Él las ve como una locura, lo normal de nosotros. En Isaías 9:6 lo encontramos, dice ahí: un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Consejero. ¿Ve? Él era un consejero del rey, príncipe de paz, Dios fuerte, Padre eterno, y su dominio no tendrá fin. Pero miren dónde comenzó este plan de redención: en simplicidad, en una humildad que se les pasó a todos esos eruditos, se les pasó por arriba de la cabeza, no lo pudieron ver. Mensaje conferencia con Dios. Dios habita en la humildad, no en lo ostentoso. Esa siempre ha sido la idea del diablo. Dios viene con humildad. Eso será una señal. No un Dios menor, sino un hombre. Un hombre. Él lloró como bebé. Cuando él era un bebé, jugó en las calles como niño. Cuando él era un niño, trabajó en el taller de carpintería con José, como hombre en el trabajo. Él comió cuando tenía hambre, él sudó cuando tenía calor, él lloró cuando estaba triste. Él era un hombre. Esto os servirá por señal. Dios vivirá con vosotros en un humilde, ¿ve? No en un gran hombre altivo, sino en un hombrecito humilde y sin linaje. Una señal. Eso allí es un golpe mortal para el diablo. Eso es un golpe mortal para cada denominación. Y lo ostentoso, y a todo lo ostentoso y a la gloria de este mundo, eso es un golpe mortal, que el Dios del cielo eligiera venir de esa manera. ¿Ve? Dice en el párrafo 69 del mensaje Conferencia con Dios: luego puedo recordar otra conferencia de un profeta fugitivo que se había debilitado en sus decisiones y pensó que la tarea era demasiado grande, y él huyó y se casó tomando esposa y se fue atrás al desierto y estuvo allí durante 40 años. Un profeta ungido de Dios, con una gran comisión, nacido profeta en el mundo. Sin embargo, ante la amenaza de su error que había cometido, de tomar las cosas en sus propias manos en vez de seguir las instrucciones de Dios, él mató a un hombre. Y ante la amenaza y el temor a Faraón, él huyó al desierto y estuvo allí 40 años. Y los esclavos de Egipto, el trabajo era tan grande, sus espaldas estaban tan heridas, sus corazones tan quebrantados, que su llanto llegó ante Dios, al punto que él se vio obligado a llamar a una conferencia. Necesitamos en este tiempo, necesitamos de una conferencia con Dios. Hay una manera de forzar una conferencia, dice el hermano. Uno puede hacerlo en su vida, un enfrentamiento.
Las cargas del pueblo y el clamor era tanto que Dios se vio obligado a convocar una conferencia. Cuando Dios toma una decisión, tiene que ser de esa manera. Así que antes de la fundación del mundo, Él ya había puesto a un hombre en el libro de la vida del Cordero, con el propósito de liberar a aquella gente. Todas las cosas están preplaneadas por Dios. Ese hombre se llamaba Moisés, su siervo. Así que antes de la fundación del mundo, Moisés fue elegido para liberar al pueblo. Y Moisés le había fallado a Dios. Eso debería darnos confianza y valor. Nosotros que le hemos fallado a Dios, hermano, coloque su nombre ahí. Tu amigo que está allá afuera, es tiempo de venir y tener una conferencia con Dios. Mire lo que dice el hermano. Eso debería darnos confianza y valor. Nosotros que le hemos fallado a Dios. Amigo, quizá usted puede tener vergüenza allá afuera de regresar a una iglesia y tener vergüenza de enfrentar y mirar al pastor y mirar a su hermano, y eso le da vergüenza. Hermano, eso pasa a segundo plano. Porque Dios pasó por alto no solamente las fallas de Moisés, sino que pasó por alto la falla de muchos grandes hombres que Dios usó. Estas cosas terrenales, carnales y humanas de vergüenza. Es que ¿qué dirá el pastor? Es que ¿qué dirán los hermanos? Esos son razonamientos que coloca el diablo en tu mente y en tu corazón para no regresar a una conferencia con él. El hermano Branham dice, eso debería darnos confianza y valor. Nosotros que le hemos fallado a Dios, todavía tenemos esperanza. Nosotros le fallamos a Él como iglesia, le fallamos a Él como pueblo, pero llamemos a una conferencia, hablemos eso con Él, veamos lo que nos dice, veamos a qué decisión llegamos. Y el hombre de Dios había fallado y Dios tuvo que convocar una conferencia. Él no podía usar a nadie más. Él había elegido a Moisés. ¿Ve? Estaba ordenado, estaba escogido, estaba predestinado. ¿Ve? Desde antes. Entonces él se va al desierto, en algún lugar atrás del desierto, cerca del Sinaí. Y él selecciona la cumbre de una montaña y un arbusto, un lugar determinado. Él pensó, traeré a Moisés aquí, arriba. Este será un buen lugar, lejos de sus ovejas, lejos de su esposa, lejos de sus hijos, lejos de toda la gente, y tendré una conferencia con él. Hermano, necesitamos estar un poco en el desierto, solos con él, tener un cara a cara con él. Tener una conversación con Él, donde le declaremos nuestras cosas, nuestras situaciones, nuestras altas, pero también nuestras bajas. Allí cuando Él habló con el profeta, finalmente llegaron al tema. Ya habían conversado, ya habían arreglado, habían limado alguna aspereza. Por decir algo, pues mi hermano, si usted sabe que eso no está ahí. Pero eso es la locura de la predicación, pues hermano. Porque más adelante le voy a leer una cita. Y quizás pueda aparecer eso. He oído el clamor de mi pueblo, por eso te llamé. Moisés, he oído el clamor de mi pueblo allá abajo. Y recuerdo que hice una promesa que tengo que cumplir ahora. Yo te enviaré allá. Moisés le respondió a Dios. Él era hombre, dijo, pero ¿quién soy? Yo no puedo hablar. Y luego esta conferencia, Dios le dijo a Moisés, ¿quién hizo la boca del hombre? ¿Quién hizo al hombre hablar? ¿Quién hizo al sordo oír? ¿Quién hizo al mudo hablar? Y Moisés aún se quejaba. Él quería ver la gloria de Dios.
Él quería algo más. ¿Ve? Y avanzamos un poco. Y ahí cuando él le dice, ¿pero quién? ¿Qué diré yo allá? ¿Quién me envió? Aquí él le dice, yo soy. Dile que el yo soy, el gran yo soy te ha enviado. Moisés recibió sus órdenes y fue allá a Egipto. Cuando salía con los hijos, llegó un momento en que los arrinconaron, un pueblo llamado fuera, un pueblo separado del resto del mundo. Israel era el pueblo de Dios. Mientras estaba en Egipto, una vez que salió de Egipto, fueron la iglesia de Dios. La palabra llamado fuera o iglesia significa llamado fuera. Así que habían sido llamados a salir del resto del mundo y ellos son la iglesia. ¿No le parece algo cercano, hermano? ¿Ah? ¿Parece que eso se está repitiendo? No nos sacó Dios con mano fuerte y poderosa, ¿ah? Con un mensaje dada por un mensajero. Salimos del mundo con mano fuerte, con mano poderosa. Estábamos esclavos ahí, en Egipto, en el mundo, con droga, con alcohol, con mujeres, en pecado, en muerte. Pero Dios con mano poderosa, por medio de un mensajero, entregó un mensaje. ¿Acaso mi hermano Branham no huyó? ¿Acaso en su niñez no se escondió? ¿Acaso él no quiso vivir una vida normal como cualquier humano? Él quería tener los mismos placeres y deleites que tenían sus amigos, pero no pudo, porque Dios lo tenía ordenado, escogido, guardado desde antes de la fundación del mundo, porque Él tenía que sacar a un pueblo. Era el libertador. Él venía con el mensaje para libertar a su pueblo de las garras del mundo, de las garras de las tinieblas, de las garras de Satanás. Así que estas personas se habían separado al ofrecer la sangre del cordero y poniendo la sangre sobre el dintel de la puerta. Eso fue aplicado con hisopo. Miren, quiero que noten algo. Aquí es tan sorprendente. Moisés ordenó que tomaran el hisopo y lo sumergieran en la sangre del cordero y lo esparcieran sobre la puerta. La sangre, por supuesto, representaba la sangre de Cristo. El hisopo era hierba común. Uno podía encontrarlo en cualquier lado. Solo se recogía un puñado de hierbas. Muestra que la sangre es muy sencilla de aplicar. Las hierbas representaban la fe. Solo fe en Dios. Uno no tiene que ir a otro lado. Solo tomar la fe de Dios y aplicar la sangre a su corazón. Diga, estoy separado de las cosas del mundo, porque por fe aplico la sangre a mi caso en esta noche. ¿Acaso no hemos cumplido con ese requisito? Yo apliqué esa sangre. Yo la apliqué. Y eso es por medio de esta gracia inmerecida que nos alcanzó y nos enseñó y nos instruyó por medio de un mensajero, por medio de un mensaje. Dice, estoy separado de las cosas del mundo porque por fe aplico la sangre a mi caso en esta mañana, dice el mensaje. Pero colóquele ahí en esta noche, en esta tarde, en este día oscuro, nebuloso, en un día terrible para el mundo sin Cristo, en un día terrible para aquellos que dicen que creen en Dios y que hacen culto a Dios. Pero el profeta de Dios dijo, están a 1.000.000 de millas lejos de la voluntad de Dios, porque rechazaron su palabra, rechazaron el mensaje.
Y mire lo que dice: seré sanado porque yo aplico la sangre sobre el dintel de mi corazón. Nunca permitiré que la duda me hiera otra vez, pues me protegeré colocando la sangre de Jesús por fe, mi hisopo sobre mi puerta, y ningún enemigo entrará. Jamás volveré a descreer la palabra de Dios. Es así de sencillo. Oh, aleluya, gloria a Dios. Eso dice este hombre que vino con la palabra, que vino enviado de Dios, que vino con el espíritu de Josué, el libertador, que vino con el espíritu de Jesucristo. ¿Ah? ¡Qué conferencia con Dios! Predicado el 20 del 12 del año 59, una conferencia. Necesitamos, hermano. Necesitamos una conferencia. Hay cosas que suceden en el campamento. Necesitamos, como dice por ahí un anciano, pellizcar nuestras conciencias e ir a un rincón y llorar. ¿Cómo lo hiciste, Señor? ¿Cómo me guardaste, Padre? ¿Cómo me cuidaste? No había forma de que yo escapara de esa atadura. Mire lo que dice más abajo. Quizá usted no sepa qué hacer. Tal vez usted es un pecador y ha cometido muchos pecados. Tal vez usted fumó hasta más no poder y no puede dejarlo. Tal vez usted ha bebido hasta más no poder y no puede parar. Tal vez usted llegó al punto donde está tan lleno de pecado y lujuria que tiene que mirar incorrectamente a cada mujer que ve. O tal vez incluso ha pervertido sus propias avenidas naturales. Tal vez ha llegado a un obstáculo. No me importa, usted dice. No me importa usted dónde esté. Dios aún está listo para venir a usted en una conferencia y hablar eso con usted. Tal vez usted ha destrozado su hogar. Tal vez ha dejado a su marido. Usted ha dejado a su esposa. Tal vez usted haya abandonado a sus hijos. Pero puede haber muchas cosas en esta vida en lo que el enemigo lo haya atrapado a usted. Pero recuerde, mi hermano, amigo, hermana, usted aún tiene el derecho de tener una conferencia con Dios. Sí, Señor, hable eso con Él. Es una ayuda muy presente en tiempos de problemas. Mire lo que dice Dios en su palabra. Busqué en algunas versiones, algunas revisiones. Isaías 1:18 dice, la Reina Valera contemporánea, el Señor dice, vengan ahora y pongamos las cosas en claro. Mire lo que dice otra escritura. El Señor dice, vengan, vamos a discutir este asunto. Aunque sus pecados sean como el rojo más vivo, yo les dejaré blancos como la nieve. Y aunque sean como tela teñida de púrpura, yo los dejaré blancos como la lana. Otra escritura. Venid y discutamos esto, dice el Señor. Mire, vengan, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. Con sus pecados como escarlata, quedarán blancos como la nieve. Son rojos como la púrpura, quedarán como la lana, dice. ¿Ve? Ese dice la Biblia Vulgata. Y entonces venid y argüidme, dice el Señor. Aunque vuestros pecados os hayan teñido como la grana,
quedarán vuestras almas blancas como la nieve, y aunque fuesen teñidas de escarnado como el rojo, se volverán del color de la lana más blanca. Vengan ahora, vamos a resolver este asunto. Mire qué dice el Señor. Vengan ahora y vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Y aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. ¿Ve? Y mire lo que dice el profeta. Y cuando ustedes ven a la iglesia poniéndose mundana, como fue en los días de Sodoma, ven a todo el mundo eclesiástico entrando en adorar el Dios de esta edad perversa, y viendo eso, luego ver al grupito minoritario reunido bajo la inspiración de Dios, produciendo de nuevo la vida de Jesucristo por las Escrituras que deben suceder, que deben de suceder. Ustedes saben en qué hora están viviendo. Esta Biblia predice por medio de profecía qué día estamos viviendo y qué tiempo estamos viviendo y qué clase de eventos deberían estar aconteciendo. Lo predice exactamente al pie de la letra y nunca ha fallado. Una sola edad, todo el tiempo, ni una sola vez ha fallado. Alguna vez y no va a fallar, porque los que están predestinados a verlo lo verán. Jesús dijo: ninguno puede venir a mí si mi Padre no le trajere, y todo lo que el Padre me ha dado vendrá. Esa es la palabra. Uniéndose con la palabra, no puede hacer nada más. Sabemos eso, el día en el que estamos viviendo. Y con esto estoy terminando, mi hermano. Pero así como ha sido en toda edad, la gente permite que el hombre le ponga su propia interpretación a esta palabra y causa que ellos sean cegados al evento que ha sucedido. Lo mismo que hizo con los fariseos y los saduceos, aun cuando Pablo allí y trató de citar la Escritura, y un hombre le dio un golpe en la cara porque él llamó al sumo sacerdote pared blanqueada, y luego fallaron en ver a Dios. ¿Ve? Fallaron en ver a Dios y confirmar su palabra profetizada. ¿Ven? La Biblia no se contradice a sí misma. La Biblia es Dios. No hay contradicción en Dios. Él es perfecto. Pero la gente con su propia interpretación, ahora fíjense, y permítanme mostrarle, amigo, las iglesias mismas no pueden ponerse de acuerdo en la interpretación de ella. Amén, mi hermano. Quedaron algunas citas, algunos párrafos. Dios les bendiga, mi hermano, esperando que esta palabra vaya y corra y sea glorificada en el corazón de sus hijos. Vaya y alcance a uno más. Vaya y como dice Isaías, el libro de Isaías 55:11, y será prosperada en aquello para que la envíe. Será prosperada porque Dios cuidó, Dios guardó. Me permiten, como dice por ahí un predicador, 5 minutos. Dice: pero Dios hace su propia interpretación de su palabra. Él prometió esta cosa y luego Él mismo lo hace. Él mismo da la interpretación de ella, porque Él se da a conocer en esa hora. ¿Cuánto ha avanzado el cuerpo de Cristo de los pies a la cabeza? Dice. Él mismo da la interpretación de ella. Fíjense entonces, esa es la razón de que esta gente falla en captarlo, porque escuchan lo que alguien más dice sobre ella, en vez de leer la palabra como Jesús les dijo que lo hicieran. Y ellas son las que dan testimonio de mí.
escudriñad la Escritura. A vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En otras palabras, escuchen, ¿qué? Lean la Escritura y vean lo que el Mesías debía hacer. Vean en qué tiempo debía venir el Mesías. Vean quién iba a precursar el Mesías. Miren la hora. Ha de haber una voz de uno clamando en el desierto, dice. Juan dice. Y ustedes le hicieron a él exactamente lo que hicieron. Miren lo que yo debía hacer cuando viniere. Y ahora, ¿qué han hecho ustedes? ¿He fallado en cumplir esto? ¿Ven? Jesús hablando. ¿He fallado en cumplir esto? Oh Padre, te damos gracias, Señor. Dios bendiga esta palabra en el corazón de sus hijos. Oh Señor, clamo a ti en esta hora, Padre mío. Que esta palabra que ha sido quizás mal hilvanada, Señor, tú la ordenes. Y que alcance a aquellos, Señor, para lo cual fue enviada. Que alcance a uno, Señor. Oh, si ese uno estuviera ahí. No importa la distancia. No importa los errores. No importa lo caído. No importa el pecado. Dios pasa por sobre todo eso. Porque es indescriptible. Porque no se puede. No hay palabra. No hay palabra para describir esa sublime gracia. Porque esa es mi historia. La del hijo pródigo. Vergüenzas, terrores, miedos, condenación. Pero Dios pasó por encima de todo eso. Cuando me dijo a mi corazón y que de regresar en una condición moribunda y que de regresar y se metió dentro de mi corazón y no pude sacármelo porque habían vergüenza, miedo, condenaciones, una vida pecaminosa. No pude arrancármelo de adentro. Ese es Dios. Esa fue sublime gracia que me alcanzó y me apretó el corazón y no me lo soltó, porque tenía que tener una conferencia con Él, porque Él me dice en su palabra: venid pronto, venid luego, venid ahora y arreglemos este asunto. Venid ahora y arreglemos este pleito y démosle solución a esta cosa, dice. Venid ahora y estemos a cuenta. Así me dijo, y qué de regresar. Y cuando regresé, quizás como el hijo pródigo, quizás cada paso era un cuestionamiento. Cada regreso de ese muchacho regresando a casa por un lugar donde dormir y por un plato de comida que lo iba a obtener trabajando con sus manos, porque el ángel del Señor le hizo volver en sí. ¿Y qué de regresar? Anda, ve, ¿cómo estás pasando hambre aquí, teniendo un reino y tu padre es el rey? Anda y trabaja. Y eso lo animó, eso lo hizo volver en sí. Eso fue Dios mismo, canalizándose en el corazón. Esa es mi historia, hermano.
Eso tiene nombre y apellido para mí. Búsquese usted. Búsquese en la Escritura. En alguna parte está usted. Está su nombre y su apellido. En alguna parte está su historia. Porque Dios lo pensó antes de la fundación. Usted es un pensamiento de Dios que lo trajo a manifestación en esta última y final edad. Pero lo trajo para que creyera esto. Lo trajo para que se parara por esto. Lo trajo para que tuviera espinazo. El hermano Branham nos da ejemplo ahí de David. Oh, qué David, qué proeza, qué espinazo ese pequeño. Su hermano lo correteaban, ándate para la casa. Él le había llevado colación. Le llevaba el almuerzo. Era el muchacho de los mandados. Menospreciado. Mire lo que escogió Dios. ¿Acaso no dice por ahí lo vil, lo menospreciado? Eso escogió Dios para engrandecer su poder. ¿Acaso no le dijo a Pablo? Bástate de mi gracia, porque en tu debilidad mi poder se perfecciona. ¡Aleluya! Oh, hermano, a ti te digo, amigo, hermano, tú sabes que yo he conversado contigo y tú sabes que nunca me he rendido, nunca he bajado los brazos por uno que se ha apartado del camino. Dios me ha usado de una u otra forma para alcanzarte. Y uno de mis mensajes es ese, el que acabo de leer. Tenemos una esperanza de que Dios pasó por encima de todos los errores y de todas las caídas, porque necesitaba cumplir el plan que se había propuesto en esa conferencia de venir y redimir a su pueblo. Y necesitaba a ese hombre, no importa sus caídas, no importa sus errores, Él necesita de ti. Y que de regresar, amigo. Él necesita alcanzar a uno más. Y puede que tú seas la voz de Dios para ese uno más. Amén. Gracias, Padre. Gracias te doy, Señor, en esta hora. Por este pensamiento, Señor. Por esta tu palabra. Gracias te doy, Señor. Porque no son palabras de sabiduría humana. No son cosas, Señor, rebuscadas ni estudiadas en algún instituto bíblico. Es solo tu gracia, Señor. Esa sublime gracia que ha guardado alimento en mi corazón. Y eso es lo que habla el corazón en abundancia. Habla tu palabra. Permite, Señor, que esta palabra no vuelva vacía, porque es tu palabra, Señor, porque está en tu ley. Y yo apelo a esos decretos y a esos artículos de tu ley, que alcance a uno más. Te alabo, Padre, Dios del cielo, por permitirme hablar de ti en este día y entregar un mensaje. Que así como fuiste misericordioso para conmigo, estas palabras puedan llegar ahí, a ese que está decaído,
a ese que está con terrores de muerte. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Te alabo, Señor, en esta hora. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo, para tu gloria. Amén y amén. Dios les bendiga, mi hermano. Un saludo en la distancia. Un saludo a mi hermano Radio Obra Misionera. Dios les bendiga por este trabajo. Amén.